Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a dar inicio a lo que es la identificación de riesgos operacionales. Para ello vamos a basarnos en lo que son los mapas de riesgos, la construcción de los mapas de riesgos para identificar el perfil de riesgo de la entidad o de un proceso. Y vamos a mirar también la construcción de bases de eventos. Y luego vamos a mirar diferencias, ventajas de cada una de ellas, teniendo siempre la conciencia de que vamos a requerir de ambas herramientas, pero dado que en el mercado suele haber alguna confusión en el uso que se pueden dar en estas dos herramientas, la idea de esta sesión particularmente es en el proceso de identificación mirar cuáles son las ventajas y el uso que se le da a mapas de riesgos y cuál es la ventaja y el uso que se le da a las bases de eventos en medición del riesgo operacional. Bien, todos sabemos que la incertidumbre pues abunda en todas partes, la incertidumbre está presente en el día a día, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida familiar, personal, y obviamente pues es el quehacer de nuestras empresas, ya sean del sector real o del sector financiero. Por lo tanto, es necesario que estas empresas precisamente gestionen todos los riesgos, sea que estén o no bajo el control de la organización. Por lo menos, esto quiere decir que por lo menos vamos a tener que identificarlos, saber a qué nos estamos exponiendo, saber en cualquier momento qué puede llegar a ocurrir a la empresa y qué puede llegar y cuál es el impacto que puede llegarse a dar precisamente por la ocurrencia de estos eventos de riesgo. Aunque ninguna empresa puede tener la certeza de la materialización de estos eventos, ni el momento del impacto que estos producen, sí debe ser consciente de que ciertamente hay probabilidades de que sucedan algunos eventos. Y entre mayor o menor sea la probabilidad y entre mayor o menor sea la severidad o el impacto de los eventos que están sucediendo, pues obviamente es preciso tomar ciertos controles o tomar las medidas para poderlo controlar y poderlo mitigar. Demos una repasada primero a lo que es el ciclo de gestión de riesgos. Normalmente en el ciclo de gestión de riesgos uno está relacionado o familiarizado con el tema de la identificación, medición, control y monitoreo. Pero resulta que el ciclo de riesgos va mucho más allá de eso, está relacionado con otros aspectos que de repente pues en estas 4 ítems, en estas 4 subdivisiones no se alcanzan a agotar. Primero pues obviamente es la identificación del riesgo del peligro, que es a lo que nos vamos a dedicar en la sesión de hoy. Luego es la estimación del riesgo, para eso se requiere pues una cuantificación del riesgo, ya sea a través de modelos expertos o a través de metodologías adaptadas de la entidad de acuerdo a la dinámica propia del negocio, o a través de la construcción de modelos estadísticos o econométricos. Adicionalmente, el riesgo hay que valorarlo. Frecuentemente se hace o se da la confusión entre valoración del riesgo y estimación del riesgo. Fíjense que en la estimación nosotros hablamos de probabilidad y de severidad o impacto, ¿sí? En la valoración lo que estamos tratando es de comparar y contrastar esas mediciones que hemos hecho en la parte de estimación contra el apetito y la tolerancia al riesgo que tiene la entidad. Entonces la valoración del riesgo no es otra cosa que definir si estas estimaciones están acorde al perfil que yo estoy dispuesto a tener, al perfil de riesgo que tiene la entidad. Si están por encima, pues estaremos en un escenario en donde de alguna manera la entidad ha aceptado convivir con ese nivel de riesgo. Si está pues por encima, habría que tomar algunos controles adicionales para hacer que ese nivel de riesgo se encauce y disminuya hasta los umbrales pues que hemos definido como tolerables. Ahora bien, una vez hace la valoración del riesgo, podemos definir entonces si el proceso para nuestra tolerancia es seguro o no. En la medida en que tengamos un proceso seguro, de acuerdo a los estándares que nosotros manejamos al apetito, tolerancia al riesgo que hemos definido para la entidad, pues tenemos un riesgo controlado. Si el proceso no lo consideramos como seguro, llámese proceso o llámese el riesgo, perfil de riesgo de toda la entidad, pues obviamente es necesario implementar, como les digo, ciertos controles adicionales que permitan mitigar impacto o probabilidad o ambas. Las dos primeras etapas de identificación y estimación es lo que nosotros hemos denominado como evaluación del riesgo. Es conocerlo, es saber a qué nos estamos enfrentando, es darle una dimensión a eso tan desconocido que puede ser la incertidumbre de lo que le puede suceder a la compañía. Cuando a eso le sumamos el tema de valoración del riesgo y la definición de si es seguro o no respecto del perfil o la tolerancia que ya hemos definido, tendremos entonces un análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque lo hemos cuantificado y lo hemos comparado contra lo que nosotros estamos esperando o estamos tolerando como máximo, como umbral máximo de riesgo como tal.
Y cuando ya nosotros estamos incorporando una evaluación de controles, un monitoreo de controles y una evaluación y seguimiento a los mismos, pues entonces llegamos en conjunto a tener lo que es realmente una gestión de riesgos. Pero esta gestión de riesgos no va a quedarse solamente allí. Resulta que nosotros adicionalmente a esas definiciones también tenemos que ligarlos con un proceso de comunicación y con un proceso de monitoreo. Entonces, dando una vista más general, más global, incorporando estos dos nuevos elementos, vamos a tener que el SARO, el Sistema de Administración de Riesgos, debe estar alineado con la estrategia. Y esa estrategia no es otra cosa que el reflejo de los objetivos y metas definidos por la compañía. No son los mismos riesgos operacionales a los que se expone una compañía que está en crecimiento, que está en expansión, a una compañía que está tratando de permanecer constante en el mercado, ¿de acuerdo? En la medida en que haya necesidad de profundizar en el mercado, de crecer, de expandirse, pues obviamente los riesgos a los cuales va a tener que enfrentarse la compañía pues van a ser un poco más grandes, ¿no? Para lo cual pues obviamente deberíamos tener identificada la totalidad de los procesos, ¿de acuerdo? Conocer nuestra compañía debe siempre iniciar por un conocimiento de los procesos, por tener el mapa definido y por tener documentado proceso a proceso. Y pues aquí hago un énfasis, y es que los procesos en una compañía son dinámicos, pero por lo menos nosotros debemos propender por la documentación y actualización permanente de los procesos que son core de la empresa, los procesos misionales, los procesos que ayudan a que el objetivo principal y el objeto social de la compañía se cumpla día a día, ¿no? Los que son el corazón de la compañía. Adicionalmente, pues hay que definir las áreas de impacto, definir cuáles son las fuentes de riesgo, identificar cuáles son los riesgos, que es a lo que vamos a dedicar los siguientes minutos, valorar tanto el riesgo absoluto, entiéndase sin controles, como el riesgo inherente, entiéndase con controles. Valorar también los tratamientos y los controles, mirar si son eficientes, mirar si es más costoso la cura que la enfermedad, mirar el análisis, hacer un análisis pues, de costo-beneficio. Y hay que definir e implementar planes de acción. Pero ¿qué pasa? Que como nuestros procesos son dinámicos, nuestra cotidianidad no es como tal una rutina permanente y estar en el tiempo, es dinámica, pues obviamente los riesgos a los cuales nosotros nos enfrentamos también son dinámicos. Por lo tanto, a pesar de que nosotros hagamos un constante monitoreo de los riesgos y emprendamos unos planes de acción, unos planes de mejora, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación y poder montarle controles adicionales, pues es preciso siempre hacerle monitoreo a los nuevos riesgos que se van generando y también a los adecuados o no resultados que se hayan observado luego de la implementación de los planes de acción definidos en algún momento. Adicionalmente, pues obviamente el perfil de riesgo que se haya identificado en la compañía, así como los perfiles de riesgo de cada uno de los procesos, los controles y las políticas de riesgo deben ser comunicadas a toda la compañía. Entonces, haciendo una recapitulación, lo que vamos a hacer es una identificación total de los procesos. Vamos a definir unas metodologías de identificación. Vamos a identificar eventos reales o potenciales. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer una medición de riesgos, que será tema de futuras charlas nuestras. Vamos a implementar controles, ¿cierto? A ese riesgo inherente, ya sea al riesgo inherente o ya sea a los riesgos residuales que actualmente tienen unos controles que no necesariamente sean eficientes. Entonces, pues habría la necesidad de evaluar un posible cambio de esos controles. Y obviamente, pues hay que corregir o transferir, evitar el riesgo operativo o finalmente, pues aceptar el nivel de riesgo si está dentro de los umbrales inicialmente definidos para cada compañía. También hay que hacer seguimiento de eventos de riesgo potencial. Así como yo hago una identificación de los potenciales y reales riesgos, debo tener la disciplina de construir una base en la cual se pueda hacer el registro de cada uno de los eventos que se van sucediendo en el día a día, ya sea que yo tenga pérdidas cuantificables o no. Eso se va a llamar un registro de eventos. Adicionalmente vamos a construir unos indicadores, deberíamos construir unos indicadores de gestión de riesgo operativo y de potenciales eventos, evaluar la efectividad del cumplimiento de ese sistema de administración de riesgo operativo y también la evolución que van teniendo los perfiles de riesgo luego de la implementación de nuevos controles o la mejora de los existentes.
Y adicionalmente un tema bastante importante que frecuentemente dejamos de lado y es el monitoreo a través de los entes de control, ya sea auditoría o ya sea una revisoría fiscal, que debe, pues obviamente en nuestra legislación, hacer un reporte de evaluación del cumplimiento del sistema de administración de riesgo de crédito. Bien, este es como el mapa general en el cual nosotros nos vamos a mover y recordemos que lo que vamos a hacer hoy día es dar un inicio a lo que es la identificación del riesgo operacional. Bien, entonces, en esta identificación del riesgo operacional nosotros debemos tener en cuenta que tenemos tanto factores externos como factores internos. Pero para poder dar nuestros primeros pasos en esa identificación debemos contar con unos insumos previos. Esos insumos previos es, primero, tener los procesos perfectamente documentados. ¿Por qué? Porque así se garantiza, documentados y aplicando lo que está documentado, ¿no? Así garantizamos que precisamente los riesgos que vamos nosotros a identificar corresponden a la forma como se están haciendo las cosas en el día a día. Adicionalmente tenemos que definir la metodología de identificación aplicable a los procesos. Y aquí hay que hacer un paréntesis, es que no todas las metodologías son aplicables a todos los procesos. ¿Por qué lo digo? Porque hay metodologías en las cuales, o hay procesos más bien en los cuales va a ser necesario la intervención de los líderes, de los dueños, de los conocedores día a día de cada uno de estos procesos. Es así que podríamos optar por hacer un análisis del proceso simplemente si el proceso es estándar y no requiere una participación o unas decisiones, digamos, de criterio de conocimiento por parte de los líderes o los dueños de los procesos o los partícipes del mismo. En ese caso, pues podríamos sencillamente contar con una persona que pertenezca al eslabón de ese proceso o sencillamente hacer una referenciación de riesgos de acuerdo a lo que el área de riesgo operativo conoce. Y también podríamos elaborar cuestionarios en los cuales las personas que pertenecen a cada una de las cadenas del proceso puedan referenciar qué les sucede en el día a día, cómo lo hacen, cuáles son los riesgos a los que pueden enfrentarse, qué tan frecuente es la presencia de esos riesgos y de qué impacto, de qué magnitud pueden ser esas materializaciones. Adicionalmente también vamos a poder contar con entrevistas. Estas sobre todo se utilizan en los procesos que son más sofisticados y en los procesos en que se requiere el conocimiento como tal de los líderes, de los dueños o de los partícipes del proceso, porque hay procesos que requieren de conocimiento muy especializado. Es así, por ejemplo, el tema de las decisiones que se toman en una mesa de dinero o en una banca de inversión. Entonces, el conocimiento puede ser tan especializado y no necesariamente es tan estandarizado el tema de la aplicación de los procesos que acompañado al mapa de proceso, acompañado a la documentación que se tiene del proceso, es preciso contar con el conocimiento de la persona que está en el día a día ejecutándolo para que él sea quien nos exponga en detalle, primero, la forma como hace las cosas y segundo, la forma como pueden ocurrirse los riesgos, con qué periodicidad, cuáles son exactamente los riesgos potenciales o reales que ya han ocurrido en la compañía y qué controles podría recomendar, ¿no? Adicionalmente se pueden hacer también talleres de trabajo cuando el proceso involucra una gran cantidad de personas que tienen, como les mencionaba, conocimiento muy especializado y cuyos insumos y resultados se engranan en una cadena de tal forma que para poder evaluar el proceso pues sea necesario la presencia de todos estos personas involucradas en cada uno de los eslabones, en cada uno de los subprocesos o actividades. Y adicionalmente también podemos hacerlo cuando es pues, estándar o cuando no tenemos el recurso humano suficiente o cuando hasta ahora estamos empezando, podemos iniciar por hacer una comparación con los riesgos operacionales de otras entidades o otras instituciones. Y obviamente pues todo esto va a irse conformando en una información histórica que nos va a permitir hacer previsiones o estimaciones futuras en la etapa de cuantificación. Bien, adicionalmente también, dentro de los insumos que vamos a requerir, está la identificación de eventos de riesgo operativo potenciales ocurridos en cada uno de los subprocesos, que se levantan como se levantan a través de estas metodologías que hemos definido aquí. Análisis de procesos, cuestionarios, entrevistas, talleres de trabajo, comparación con otras instituciones en ausencia de información o de equipo de trabajo. Bien, aquí tenemos un ejemplo de el mapa de riesgos que nosotros
del mapa, perdón, de procesos que nosotros podríamos tener. Este es un ejemplo de un mapa de procesos sector real. Recordemos que el riesgo operacional no es exclusivo al sector financiero. Y este sería nuestro punto de partida para poder hacer una identificación de riesgos. Aquí nos están mostrando pues todos los procesos, cómo se están engranando, cuáles son el core del negocio, cuáles son los procesos de apoyo, cuáles son los procesos de monitoreo, de control, los procesos estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces esto nos ayuda como a visualizar también cuál es el engranaje que tiene el proceso que nosotros vamos a evaluar respecto de toda la entidad. Y al momento de hacer la consolidación del perfil de riesgo de la entidad, pues también nos va a ayudar a darle una mayor preponderancia pues a aquellos procesos que son el corazón, no son el core del negocio, ¿no? Vamos a mostrar aquí un ejemplito de un mapa de procesos del sector financiero. En esencia la estructura es muy similar, lo único que cambia realmente es el core, ¿de acuerdo? Pero en el core sabemos que esos procesos son propios de cada una de las compañías, pero si ustedes observan, miramos que también hay en ambos procesos de apoyo, en ambos hay procesos de monitoreo, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces, vamos a tener este ejercicio como insumo básico para el desarrollo del tallercito que vamos a hacer a continuación. Y vamos a partir entonces de este punto. Tenemos nuestro mapa de procesos del sector financiero. Tenemos como procesos misionales la atención y retención de clientes, la comercialización de propuesta de valor, el trámite de las operaciones, la administración de operaciones. Aquí se tienen en cuenta o están incluidas tanto las operaciones pasivas o activas, es decir, la captación y colocación de recursos, aunque es una entidad del sector financiero, en este caso de bancaria, la administración de las operaciones también, y vamos a tener también como proceso core el tema del recaudo y la cobranza de cartera. Aquí hay una discusión que puede ser muy interesante, que no es tema de este curso, pero pues para efectos del ejemplo nosotros vamos a incluir como gestión de riesgos, a gestión de riesgos dentro del proceso misional. Habrá otras entidades que lo toman como control o como apoyo, pero para efectos de nosotros lo vamos a tomar como gestión de riesgos dentro de los procesos misionales. Bien, teniendo el mapa de procesos entonces, pasamos ya a la documentación del proceso, que era el segundo elemento que les mencionaba, necesitábamos nosotros. Vamos a tomar como ejemplo la solicitud de la apertura de una cuenta, ¿no? De una cuenta y la entrega, por lo tanto, pues de una tarjeta de débito asociada a esa cuenta. Entonces el cliente viene, se presenta al banco, una solicitud, se reciben los papeles, se verifica la información, se solicitan las referencias y pues hace todo el proceso de lo que es el área de cuentas y luego ya finalmente procede a que le entreguen su plástico, etcétera, etcétera. Bueno, este es un proceso muy sencillo, como ejemplo, es un tema académico, pero este es el insumo que vamos a requerir para poder iniciar a hacer la identificación de riesgo. ¿Por qué? Porque aquí voy a ver cada uno de las actividades que se deben llegar, que se tienen que realizar para llegar a este final, que es la solicitud de la apertura de una cuenta y la entrega de la tarjeta como resultado final. Entonces, dentro de cada una de las actividades podemos identificar actividad por actividad a qué riesgos está expuesto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta parte, el cliente se presenta al banco con la solicitud de una cuenta corriente. Entiéndase solicitud con un formulario debidamente diligenciado y unos soportes que ven acompañando esa solicitud. Y en cada uno de estos eslabones que componen este flujo de proceso, hay unas actividades a las cuales se les puede relacionar unos riesgos. En este caso, por ejemplo, el primero, que es información que reporta el cliente, uno de los riesgos puede ser que la información venga incompleta, que la información no sea fidedigna del cliente, que esté suplantando al cliente, que la información, a pesar de que venga completa, no es legible, y etcétera, etcétera. Y así vamos a empezar a construir nuestra base de eventos para nuestro mapa de riesgo operacional, que es a lo que vamos a llegar en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una identificación de riesgos, ¿cierto? Que pretendemos puedan ser ubicados en un mapa. Este mapa lo iremos construyendo en el tiempo. Este será parte del tema de medición del riesgo operacional. Pero por ahora quiero que tengamos en el radar que la identificación hace parte necesariamente de la medición. Yo no puedo medir algo que no tengo identificado. Entonces, vamos a hacer una identificación. ¿Para qué? Para poder en la etapa siguiente llegar a ubicar esos riesgos que nosotros hemos podido levantar e identificar dentro de este mapa. Ahora bien, recordemos que dentro de las metodologías de identificación veíamos cómo podían hacerse talleres en grupo, entrevistas, cuestionarios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y esas precisamente las formas con las cuales vamos a poder nosotros hacer
la identificación de riesgos. Y dentro de los mapas, fíjense ustedes que estamos incluyendo los riesgos que son reales, que ya han ocurrido dentro de la entidad, o aquellos que podrían llegar a ocurrir y que por alguna razón no han sucedido, ya sea porque la entidad es muy de buenas, o ya sea porque tiene unos controles que son muy buenos que no permiten la materialización de esos eventos, pero sin embargo todos y cada uno de esos riesgos reales o potenciales deben quedar incluidos dentro del mapa de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, esa identificación de riesgos debe contener tanto los potenciales riesgos como los reales riesgos. Y entre más absurdo nos parezca a nosotros el riesgo, entre más absurdo nos parezca lo que puede llegar a suceder, entre más catastrófico, entre más distante nos puede llegar a parecer, esos son los riesgos que son precisamente los más importantes. ¿Por qué? Porque esos son los riesgos que pueden llegar a acabar con la compañía. Esos son los riesgos catastróficos que nosotros debemos evitar a toda costa. A nosotros sencillamente se nos puede pasar que recurrentemente el cliente tenía que anexar, por ejemplo, los estados financieros para una apertura de cuenta corriente y hay la persona en el proceso que tenía que verificar que estuvieran y no los verificó. Y recurrentemente se viene materializando ese riesgo operacional. Pero ese riesgo operacional no es tan grave en comparación, por ejemplo, a un fraude que se le esté realizando a la compañía. No es tan grave, por ejemplo, a un inadecuado manejo de conflictos de interés que pueda poner la compañía en riesgo. Y esos son riesgos o son situaciones que realmente en algún momento pueden parecernos demasiado una utopía, pues. Y en ese sentido, esas son las que más pueden impactar la viabilidad de la compañía. Por lo tanto, esas son las primeras que nosotros deberíamos colocar dentro de la identificación del riesgo operacional. Y absolutamente todo lo que nos todo lo que nos parezca equivocado alrededor, que nos parezca que puede ser vulnerado alrededor del proceso, es necesario dejarlo contemplado dentro del mapa de riesgos, dentro de la matriz de riesgos. Más adelante, pues obviamente habrá oportunidad de vincular eso que nos parecía tan absurdo, eso que nos parecía tan ilógico como riesgo, o tan cotidiano, porque también está lo cotidiano, ¿cierto? Vincularlo con unas mediciones de probabilidad, de frecuencia y de impacto. Puede ser que eso que me parecía tan loco, pues tenga una probabilidad de ocurrencia muy pequeña, ¿cierto? O tenga un impacto muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cada uno de esos riesgos va a ir tomando su posición en el mapa. Por eso es que es tan importante hacer la identificación completa, para poder exactamente saber a qué nos estamos ateniendo. Primero y segundo, saber si los controles que tenemos son suficientes para controlar y mitigar sobre todo esos riesgos que pueden ser catastróficos para la compañía. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un par aquí, les voy a mostrar entonces la identificación para mapa de riesgo. Vamos a hacer el ejemplo con la apertura de una cuenta corriente y la consiguiente pues asignación de su tarjeta de débito. Vamos a hacer un ejemplo muy breve. Vamos a ir aquí ejercicio número 1. Vamos a ver aquí ya por desarrollar. Me permiten aquí. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, una identificación del riesgo. Vamos a numerar el riesgo. Luego vamos a definir un riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos un inadecuado diligenciamiento del formulario de solicitud. Debemos, además de describir el riesgo, mirar cuál es la fuente o factor. En nuestra sesión, una de las sesiones anteriores de riesgo operacional, la primera sesión que tuvimos de riesgo operacional, describíamos cuáles eran las fuentes o factores del riesgo y asimismo también la clasificación que tenemos. Dentro de las fuentes o factores de riesgo, eso viene de Basilea y en la normatividad colombiana también está en el capítulo de la circular básica contable financiera referente a riesgo operacional, que las fuentes o factores de riesgo están en los procesos, en la infraestructura, en la tecnología, en el recurso humano o en fuentes externas, llámese desastres naturales o catastróficos, etcétera, etcétera. Y dentro de las clasificaciones tenemos fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, que son todos esos conflictos laborales que me pueden llevar a materializaciones de riesgo operacional, aquellas que se reflejan en el cliente, que me afectan al cliente como tal, daños en activos físicos, fallas tecnológicas o una inadecuada ejecución y administración de procesos. ¿De acuerdo? Entonces,
Por ejemplo, vamos a colocar inadecuado diligenciamiento del formulario de solicitud. Si yo tengo un inadecuado diligenciamiento de ese formulario, debo asignarle una fuente o factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo que le vamos a vincular es el de procesos. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo el conducto regular y las actividades establecidas para llegar al adecuado diligenciamiento de ese formulario. Y en la clasificación de riesgo, vemos que está en ejecución de administración de procesos, precisamente porque no se está siguiendo el protocolo necesario para hacer la actividad. Inadecuada captura. Una inadecuada captura de la información, ¿quién es o cuál es el factor que genera este riesgo, el generador de riesgo? El recurso humano. ¿Por qué? Porque no hizo su tarea adecuadamente. ¿De acuerdo? Aquí ojo, una cosita, dice aquí en inadecuado diligenciamiento del formulario de solicitud. Recordemos que el formulario de solicitud lo llena es el cliente, ¿cierto? Pero debe haber una revisión. Si no hay una revisión de ese formulario, pues obviamente estamos pecando por una omisión allí en un control que debería existir y por lo tanto es una falla en el proceso, ¿no? Aquí en la inadecuada captura, sí, quien va a hacer esa captura de esa información, pues es un funcionario de la entidad, por lo tanto, la fuente del riesgo va a recaer en el recurso humano y hay una falla en la ejecución y administración de los procesos. Otro ejemplo que vamos a poner aquí es una inadecuada visación de firmas en el sistema. Puede proceder por dos fuentes, una es el recurso humano, la persona no lo hace adecuadamente, y la otra es que el proceso no lo tiene definido. Aquí he escogido el proceso no lo tiene definido, pues está como proceso. Y la clasificación del riesgo, por lo tanto, también iría como ejecución y administración de los procesos, dado que el proceso no lo tendría definido en el ejemplo que estoy colocando. Soportes incompletos, ilegibles o inexistentes. Debe haber un checklist que me permita verificar que los documentos vienen completos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también se ha adjudicado a procesos. Podría ser recurso humano si el proceso lo contemplara y la persona que tiene que hacer la tarea no la hizo. Y esto, en clasificación de riesgo también estamos con ejecución y administración de procesos. El siguiente, por ejemplo, pérdida de la información del cliente y cuenta ingresada en el sistema. Resulta que el operario que tenía que ingresar la información lo ingresó completamente, pero la información se perdió en el sistema, por lo tanto la fuente de factor es tecnología, ¿de acuerdo? Y la clasificación de riesgo se da por fallas tecnológicas. Demoras en la ejecución del proceso de la apertura, puede ser por el recurso humano, y en este caso, supongamos un ejemplo así extremo para poder mostrarles a ustedes cómo se colocaría dentro del mapa. En este caso, supongamos que hubo una huelga, entonces esa huelga hace que la clasificación del riesgo obedezca a relaciones laborales. Entonces hubo demoras en la ejecución del proceso por falta de capacitación de los funcionarios o por el tema de la huelga que les comento, entonces pues allí la clasificación sería relaciones laborales. Así es como se haría el soporte o el registro de la identificación de riesgos. ¿A través de qué metodologías? Ya vimos antes, reitero, entonces a través de talleres de trabajo, a través de cuestionarios, a través de entrevistas y, perdón un momento por favor, a través de entrevistas, taller de trabajo, comparación con otras entidades o sencillamente el análisis del proceso cuando el proceso es lo suficientemente estandarizado, ¿de acuerdo? Ahora bien, hasta aquí que hemos visto, hasta aquí hemos visto cómo nosotros vamos a poder identificar los riesgos a los cuales está expuesta una entidad. Y fíjense ustedes que nosotros hemos hablado del mapa de riesgos como una base de datos en la cual nosotros vamos a colocar los eventos tanto reales como potenciales. Es decir, que a pesar de que los eventos no han sucedido, tiene una enorme, enorme virtud y un gran valor agregado. Y es que me ayuda a visualizar aquello que no me ha sucedido. Y normalmente lo que no me ha sucedido es lo que puede llegar a acabar con mi compañía. Y si yo tengo en el radar y tengo identificado y tengo controles para eso que no me ha sucedido en algún momento, seguramente estoy minimizando la probabilidad de que eso suceda. O en el caso de que suceda, estoy minimizando el impacto que tendría. Porque si yo, por ejemplo, estoy previendo que en algún momento puede darse un terremoto en la ciudad, por ejemplo, por ser extremistas, o una inundación en la ciudad, yo podría estar optando por tomar un seguro. Y yo no voy a evitar que el terremoto suceda, pero sí lo que estoy haciendo es mitigar el impacto que puede generarse para la entidad en el momento en que el fenómeno ocurra, ¿no? A pesar de que hasta la fecha no me ha sucedido. Bien, ahora nos vamos por la otra vertiente, y es el tema de procesos de gestión de eventos reales.
Aquí ya viene lo que es la construcción de la base de eventos de riesgo operacional. En esa base de eventos de riesgo operacional vamos a colocar todos los eventos de riesgo que le han sucedido a la compañía. Fíjense ustedes que eso es un subconjunto realmente de lo que tenemos en el mapa de riesgos. En este subconjunto lo que vamos a utilizar es la información que nos reportan los dueños de los procesos, dado que ellos son quienes en el día a día se van a dar cuenta de qué es lo que está sucediendo o no. Hay una cosa bien importante y es que hay algunas directrices o algunas eh, vertientes que propenden porque en la base de eventos de riesgo únicamente se coloquen los riesgos que generan pérdida cuantificable, ¿de acuerdo? Ahora yo les digo, todos los eventos de riesgo que sucedan en una compañía, todos van a generar pérdida. Lo que pasa es que cuantificable o no, en algunos momentos la voy a poder y como les digo, cuantificar, en otros no, pero todos van a generar una pérdida. Así sea el reproceso, así sea el riesgo reputacional, que es absolutamente gravísimo, eso puede acabar con una compañía, ¿cierto? Pero el hecho de que yo contablemente, asociado instantáneamente a la ocurrencia de ese evento, no le pueda asignar un valor, no quiere decir que no genere pérdidas, ¿no? Entonces la recomendación que les hago es siempre en los eventos de riesgo que les sucedan, asocien una variable para identificar si genera pérdida cuantificable o no. Y en esa medida puedan registrar dentro de la base de eventos de riesgo operacional todos los eventos, cuantificable la pérdida o no cuantificable. Seguramente con el tiempo se va a poder cuantificar, pero es necesario que se tenga el detalle de los eventos de riesgo. Bueno. Dentro del proceso de gestión de eventos reales que se requiere, pues documentación, análisis y evaluación del evento de riesgo que ha sucedido, generar la corrección del problema, eso pues generalmente va acompañado de montar controles adicionales, verificación de las áreas de la empresa que pudieron haber ocurrido o ya ocurrieron eventos parecidos, o pudiesen ocurrir a futuro o ya hayan ocurrido eventos parecidos para saber si hemos aprendido de la historia o no, generar acuerdos para la implementación de medidas que prevengan la repetición del evento y ajuste de procesos de aprobación, evaluaciones de riesgo, indicadores de riesgo para lograr mejoras y monitorear que esas mejoras se den en el tiempo. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Normalmente cuando se habla de proceso de gestión de eventos reales, uno asocia esto con sanciones internas, ¿cierto? Que se le dan a los funcionarios que están cometiendo errores voluntaria o involuntariamente y que generan pues obviamente un evento de riesgo operacional. Realmente la razón de ser de la construcción de la base de eventos no debe ser sanción a los funcionarios, porque nuestros principales aliados son precisamente aquellas personas que participan en el proceso, aquellas personas que hacen parte en el día a día del proceso. Entonces, esta no debe ser una herramienta de sanción, porque se convertiría en un tema tan restringido que realmente nos impediría conocer cuál es el perfil de riesgo de la entidad. Esta se debe convertir en una herramienta de gestión y así lo deben entender todos los funcionarios de la entidad, porque esta es una herramienta que va a ser trazable a todas las áreas y todas las dependencias de la compañía. En la medida en que haya esa cultura, en la medida que haya esa apropiación de esa herramienta, va a ser posible lograr que todos contribuyan al diligenciamiento y al reporte de esos eventos de riesgo para poder generar controles, para poder hacer gestión. En la medida en que la gente no los reporte, no los cuente, pues obviamente el riesgo va a quedar allá latente, guardado, escondido más bien, y nosotros no vamos a poder pues montar los controles óptimos. Entonces, la recomendación es que esto no se convierta en una herramienta de sanción disciplinaria para los funcionarios de la compañía, sino en una herramienta de gestión para implementar controles que eviten que las cosas que han sucedido vuelvan a suceder. ¿De acuerdo? Pues esto, excepto en el tema de fraudes, ¿no? Porque el tema de fraudes pues, es un tema que involucra una parte ética importante. Bien. Adicionalmente debemos tener documentación del evento en un reporte para la alta gerencia de otras instancias interesadas y su registro en la base de eventos. Permítanme un segundo, por favor. Les venía comentando. La comunicación del evento a todas las instancias relevantes para asegurar que los empleados aprendan del mismo y un análisis cualitativo y cuantitativo de los eventos de riesgo registrados en la base de datos para identificar concentraciones y tratarlas, que puedo identificar a través de ese diligenciamiento de la base de datos
cuáles son los procesos que más son generadores de riesgos, si esos procesos están generando riesgos por falta de capacitación de los funcionarios que tengo haciendo la tarea, por sobrecarga de horas laborales, por exceso de tareas, por negligencia de los funcionarios, por fallas en los sistemas, por la adaptación de un nuevo proceso o de, o de una nueva aplicación. Y podemos encontrar realmente cuál es el origen y la causa de la materialización y de la presencia de esos eventos de riesgo. Entonces, esto nos va a ayudar a dar un diagnóstico real de lo que está sucediendo. Y adicionalmente, nos va a poder ayudar también a hacer la cuantificación a futuro de lo que es nuestro valor en riesgo operacional. ¿Por qué? Porque a través de este registro de eventos nosotros vamos a poder construir funciones o ajustar más bien funciones de distribución que nos ayuden a estimar cuál históricamente ha sido el valor de las pérdidas por riesgo operacional y nos puede ayudar con unas metodologías muy objetivas y pues con objetivas sin ser lo más sofisticado, muy técnicas, muy estándar, digamos, para poder identificar cuál es el requerimiento de capital que tenemos, cuál es el valor en riesgo y poder comparar lo que está sucediendo con ciertas probabilidades respecto del perfil de riesgo tolerable para la entidad. Entonces, este es uno de los beneficios que tiene la construcción de eventos reales, de base de eventos reales de riesgo operacional. Bien, ¿qué debe tener esa base de eventos? Debe tener por lo menos estos elementos que son una referencia, un consecutivo, un código que me ayude a identificar el riesgo. Fecha de inicio del evento, finalización, descubrimiento, contabilización, cuantía del evento, cuantía recuperada, si lo he logrado recuperar. Esto obviamente se da en el tiempo, es necesario seguir haciéndole el monitoreo para alimentar ese riesgo operativo que está en la base de datos y se registró en algún momento para ver si en el tiempo se logró recuperar y cuál fue la fuente de recuperación. Clase de riesgo operativo, producto, servicio afectado, línea afectada, cuentas PUC afectadas, en qué proceso se originó, qué tipo de pérdidas, si hubo pérdida cuantificable o no, que era lo que les hablaba hace un momento, descripción del evento, qué fue lo que sucedió, en dónde, en qué zona geográfica, en qué oficina, qué canal de servicio, y la línea operativa que puede estar estar siendo afectada. Vamos a ir un momento, si me permiten, al ejercicio número 2. Aquí tengo como una basecita, toda esta información queda para disposición de ustedes, queda para trabajo de ustedes colgado en la página, si ustedes quieren tomarla como referencia o como herramienta para sus labores cotidianas, perfectamente lo pueden hacer, allí queda para disposición, como les digo. Y este es un ejemplo de lo que puede ser la estructura que tenga una base de eventos de riesgo operacional. Entonces, como les decía, primero la referencia, un mnemotécnico consecutivo que me ayude a identificar el riesgo, el inicio del evento, fecha de finalización, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, diligenciemos uno de los renglones y vamos conociendo la base en la medida que vamos haciendo el ejemplo. Entonces, supongamos que en ese crear de nuestra tarjeta de crédito, resulta que la persona que ingresó la tarjeta de crédito la ingresó por fuera del horario establecido y esa persona hizo un primer uso de esa tarjeta que al momento de hacer el cierre no quedó registrado, dado que no alcanzó a entrar dentro de las aperturas en el momento o en la hora señalada pues por política de la entidad financiera. Entonces vamos a colocar aquí una fecha cualquiera, 23 de 06 de 2013, por decir algo. Fecha de finalización del evento, pues esa misma fecha. Supongamos que es esa misma fecha. Fecha de descubrimiento, seguramente se dieron cuenta seguramente se dieron cuenta pues en esa misma noche al momento de hacer el cierre contable, hacer el cierre del día, entonces la fecha del evento es exactamente la misma, la fecha de la contabilización seguramente va a ser la misma para poder hacer el cierre que les cuadra, pues tienen que haber reconocido un descuadre por alguna razón. La cuantía, supongamos que el personaje se había gastado 3.500.000 pesos en ese día. La cuantía recuperada, ¿cuánto creen ustedes que es la cuantía recuperada? Si lo que sucedió realmente fue que el personaje se gastó una plata que no alcanzó a ser reconocida en el cierre del día, pero luego al siguiente día se ingresó, la cuantía recuperada va a obedecer exactamente a lo que se esperaba recuperar por riesgo de crédito. ¿Por qué por riesgo de crédito? Porque para poderle otorgar una tarjeta, ¿cierto? Al cliente tuvieron que haberle hecho un análisis de riesgo de crédito. Entonces, a él le tuvieron que haber calculado estimado una pérdida, una probabilidad de incumplimiento, y realmente el riesgo que puede materializar este gasto que tuvo ese cliente, uso de esa tarjeta en ese día, pues obedecería a lo que
se podría perder por riesgo de crédito. Supongamos que la probabilidad de incumplimiento del cliente es del punto 2, entonces multiplicamos esto por 0,98, descontándole de ese 2% que vendría siendo la pérdida esperada, digamos, del cliente como tal, ¿cierto? Que además aquí, si la reconocemos por este lado, hay que tener la precaución que podríamos estarla duplicando, porque igual también la estamos contemplando, la estamos reconociendo en las provisiones que se generan o en la pérdida esperada que se genera para riesgo de crédito, ¿no? Producto o servicio afectado, pues entonces aquí tenemos nuestras tarjetas. Tarjeta. Clase de evento de riesgo operativo, entonces este no genera pérdida. Bueno, genera una pérdida directa, digamos, ¿cierto? Porque la pérdida que estamos reconociendo es por riesgo de crédito, más no por riesgo operativo. Cuentas PUC afectadas, pues allí habría que mirar exactamente cuáles fueron las cuentas que tuvieron que mover esa noche para hacer pues la conciliación y cierre contable. El proceso pues sería la apertura. Pérdida cuantificable. Sí, si es pérdida cuantificable. Descripción del evento, pues aquí contamos todo lo que haya sucedido. Y las líneas operativas que se hayan afectado, pues entonces sería nuestro producto de tarjetas. ¿De acuerdo? Es más o menos como un ejemplo de cómo se podría diligenciar esta base de eventos de riesgo operacional. Bien. Yo quisiera saber si en el público hay preguntas hasta el momento. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien en la sala tiene preguntas? Recuerde que pueden hacer su pregunta a través de la manito que está en el panel o la pueden transmitir a través del chat. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. No, no hay preguntas, Sandra. A ver, espera un momento, espera. No hay preguntas. Bien. Era un momento que tuve. Como conclusión entonces, cuando nosotros hacemos la construcción o la identificación de riesgos operacionales para construcción de mapas de riesgos, allí podemos ubicar tanto los riesgos reales como los potenciales. Y eso tiene una gran virtud, y es que podemos identificar y dimensionar aquello que aún no nos ha ocurrido, y podemos, con base en ello, en un paso siguiente, cuantificar qué tan probable es que sucedan esos eventos y qué tanta pérdida llegarían a generar los mismos. En virtud de eso y en función de eso, pues nosotros asignaríamos unos controles. ¿A cuáles eventos? Aquellos eventos que sean más frecuentes o aquellos eventos que son poco frecuentes pero tienen un impacto muy, muy alto, ¿no? Entonces nos va a servir para hacer gestión. Adicionalmente nos va a servir también para mirar en el tiempo nosotros cómo hemos evolucionado nuestro perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Si esos controles que nosotros hemos implementado han ayudado a que el perfil de riesgo disminuya realmente o no. También nos van a ayudar a verificar cómo la evolución propia de la compañía pues ha venido también de la mano con una evolución en la optimización de la forma como se hacen las cosas en el día a día. Y esto tiene que ver pues obviamente con una evaluación de la materialización de eventos de riesgo como tal. Y también de el perfil que pueda generarse con base en estas mapas de riesgo, el perfil general de la entidad que pueda generarse en temas de riesgo operativo. Hay un tema bastante interesante ahí, es que cuando una entidad está en expansión y presenta más riesgos, es necesario también verificar que esto viene acompañado de una mayor generación de ingresos, ¿de acuerdo? En el peor de los casos, la generación de ingresos mayores debe ser, el crecimiento de estos ingresos debe ser proporcional al crecimiento de estos riesgos. Obviamente si observamos que el crecimiento del nivel de riesgo, del perfil de riesgo y de la ocurrencia de esos riesgos
tiene un impacto mayor, tiene una frecuencia mayor proporcionalmente respecto al crecimiento en los ingresos, pues vamos a ver que posiblemente estamos evidenciando un crecimiento desordenado de la entidad que tenemos que controlar. Entonces también nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de cómo es la forma como nosotros estamos evolucionando, creciendo y cómo nosotros estamos implementando las estrategias. Por el otro lado, cuando nosotros hacemos la construcción de la base de eventos de riesgo reales, nos permite construir funciones de distribución de probabilidad, nos permite construir modelos econométricos a través de los cuales nosotros podemos ya con muchísima más certeza, ¿cierto? Una estimación mucho más parecida a lo que podría ser realmente, pues a lo que podría pasar en realidad, de qué puede sucederle a la entidad respecto del riesgo operacional. Nos puede ayudar a estimar cuánto capital se requiere para poder cubrir esas pérdidas y si la forma como se están haciendo las cosas realmente es eficiente en el tiempo o no, dado una mayor demanda o menor demanda de capital, fruto precisamente de estas evaluaciones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que finalmente tanto la construcción de los mapas de riesgo, de la identificación para mapas de riesgo, de eventos de riesgo operacional, y la construcción de bases de eventos de riesgo operacional reales son necesarias para la gestión de riesgos operacionales. Una cosa complementa a la otra, no son excluyentes. En ambas se evidencia la identificación de riesgos, pero las dos metodologías o las dos herramientas se complementan entre sí. Una me ayuda a pronosticar a futuro, me ayuda a hacer un diagnóstico, me ayuda a formular estrategias, ¿cierto? Entre tanto que la otra me ayuda a saber hoy día cómo estoy ubicado y cómo ha sido la evolución que ha tenido la entidad en el tiempo hasta llegar al momento presente, obviamente también ayudando a generar estrategia y a generar unos diagnósticos que permitan saber si los controles que se están montando son o no los adecuados. Y finalmente, pues ese es el mensaje que quería dejarles de fondo, es que las dos metodologías son, las dos herramientas, perdón, son necesarias en la gestión de riesgo operacional y las dos se complementan entre sí. Y además, una cosa muy importante, esas son la base para el paso siguiente, que es la cuantificación que iremos viendo en nuestras propias próximas sesiones. La próxima sesión que tendremos de riesgo operacional va a estar relacionada con la estimación a través de modelos de simulación de Monte Carlo. Vamos a hacer un modelo pues sencillo, que sea práctico y aplicable para ustedes, ¿no? Y vamos a ir mirando en el tiempo algunas metodologías adicionales para poder hacer la cuantificación del riesgo operativo, cuya finalidad, obviamente al cabo de hacer todos los ejercicios, va a ser lograr una adecuada gestión del riesgo operacional y lograr un adecuado enrutamiento de lo que debe hacer la compañía para enmarcarse dentro de la política y el perfil de riesgo operativo tolerado, pues manifestado o definido por la compañía. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, Sandra, acá nos pregunta Juan Carlos. ¿Es necesario que todos los eventos de riesgo que se presentan sean contabilizados y tengan asociado una cuenta del POC? Esto No permitiría necesariamente, era lo que les hablaba hace un momento. Y es que yo les he manifestado la necesidad de relacionar todos los eventos de riesgo. Sin embargo, pues obviamente llega el momento en donde uno tiene que acotar lo que ya es trivial, ¿de acuerdo? Entonces, que si se dañó el teclado, pues el teclado sencillamente se reemplaza por otro teclado, a menos que el teclado sea el teclado de la caja en donde se está atendiendo al público, ¿cierto? Pero si es, por ejemplo, el teclado de la secretaria que está haciendo unas cartas que no son de tanta importancia, pues digamos que ese tipo de eventos de riesgo operacional no necesariamente deben estar dentro de la base, pero sí los que me generan, por ejemplo, ¿qué criterios? Reprocesos, demoras, pérdidas cuantificables como tal, que son frecuentes, que son costosos para la compañía, que pueden llegar en un momento dado a comprometer la viabilidad de la misma en el tiempo, pero no necesariamente los eventos que se colocan dentro de un mapa de riesgo operacional son los eventos que exclusivamente generan pérdidas. Todos los demás eventos también se pueden y se deberían tener en cuenta, dado que finalmente van a terminar afectando o impactando otros procesos. Es así, por ejemplo, como
un tema de riesgo reputacional porque una compañía sale recurrentemente con mala publicidad en los periódicos o en las noticias, pues yo no puedo cuantificar eso hoy día cuánto es. Sin embargo, sí se necesita hacer una referencia a eso, dado que seguramente eso me va a generar con el tiempo una disminución en ventas, un aumento en el retiro de los recursos del público, etcétera, etcétera. Entonces sí es necesario que tengamos presente que esos también deberíamos tenerlos incluidos, solo que deberían estar marcados cuáles generan pérdidas y cuáles no. ¿Contesté la pregunta? Para que sí, Sandra. No tenemos más preguntas en el momento. Dime. No hay más preguntas. Sí está clara la respuesta. Ok. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación en la sesión de hoy de UD Riesgos y los invito entonces a que continúen acompañándonos con estos temas que se han venido tratando en riesgo mercado, liquidez, crédito y operacional, pues obviamente vayan madurando en el tiempo. Entonces es muy interesante que ustedes no pierdan la secuencia para que puedan estar al día con los temas que nosotros estamos tratando. Espero que sean de su utilidad y les recuerdo que este material queda colgado de la página, así como las bases y los ejercicios, talleres que se hayan realizado para disponibilidad de ustedes. Agradecemos mucho su participación y que tengan buena noche. Sandra, un momento. Sí, dime. Sandra, es que aquí algo más que nos escribe. Dice, en el caso en que se está analizando el reglamento talento humano, ¿qué eventos se pueden presentar? Un reglamento de talento humano, Sí, pero es el reglamento de talento humano como tal en su función o el reglamento de talento humano que tiene para cada uno de los funcionarios. Quisiera entenderlo. Joana, ¿quiere que te dé audio? Sí, porfa, con audio es más fácil. A ver si no sé, logro captarle la pregunta. Joana, te doy paso al audio. Listo, Joana, te escuchamos. Hola, ¿Aló? Joana. ¿Cómo está? Mi Sí, pregunta gracias. es, en mi caso, yo estoy analizando lo que es el reglamento de talento humano interno de una cooperativa. Sí, Entonces, el reglamento incluye tanto lo que es incorporación, desarrollo profesional, como es carrera y desvinculación. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué eventos se pueden registrar o qué eventos se pueden reportar al momento que uno está analizando el reglamento de talento humano? De Por acuerdo. ejemplo, los que yo he visto, le doy un ejemplo, por ejemplo, al momento de incorporación, que no se presente un análisis adecuado al momento de contratar a una persona. En este caso hablamos de un perfil, que el Sí, perfil no esté acorde al puesto. Entonces, no sé de qué es acuerdo. lo que yo puedo ver más allá en eso. De acuerdo. Pues como te estoy entendiendo, el reglamento debería contener los elementos mínimos de ciertos perfiles, no de cada cargo como tal, porque pues es bastante dispendioso, sí, pero sí de ciertos perfiles al menos. Entonces, para verificar el cumplimiento de ese perfil, debería tener unas pruebas que midan la suficiencia en cada uno de esos ítems o elementos que van a ser evaluados en ese perfil. Entonces, uno de los temas que podría tener ese reglamento es primero que esté actualizado o desactualizado. Si está desactualizado, tenemos un evento de riesgo, porque podemos estarle pidiendo unas competencias a las personas que no necesariamente son las que requiere el cargo. Uno Ujú. segundo es que haya una persona responsable de aplicarlas y otra persona responsable de verificar que se aplicaron todas las que se requerían. ¿Qué quiere decir? Que el reglamento puede decir muchas cosas y lo que dice ese reglamento puede estar bien, pero en la práctica no hay quien aplique lo que dice el reglamento. Eso puede ser otro riesgo. Y la otra es que a pesar de que se esté aplicando lo que dice el reglamento, no hay quien valide y verifique que la evaluación se está haciendo de forma objetiva, de tal manera que la calificación final del personaje, del funcionario potencial, del candidato, pues en este caso, corresponda con la realidad del perfil que él tiene, porque podría pues prestarse para
digamos, negligencia por parte del funcionario, desconocimiento de la evaluación de cómo califican, si las pruebas son muy técnicas, el de recursos humanos no necesariamente tiene que saber pues cómo la va a calificar, sino que tiene que haber una participación de las personas del área donde va a ir el funcionario que conozcan las habilidades y las competencias y las puedan evaluar, ¿cierto? Y esto, adicionalmente también podría presentarse temas de fraude, ¿no es cierto? Porque yo yo le ayudo, yo soy un candidato, yo estoy sin empleo, yo a usted le pago una comisión, usted me califica bien y quedó contratado. Entonces son eventos de riesgo que podrían llegar a darse en el proceso. Si tú te das cuenta, yo estoy en gran parte especulando. Y aquí en los mapas de riesgo eso se permite, especular. Porque yo especulo todo lo que sea y después, de acuerdo a cómo se realizan las actividades en el día a día, evalúo qué tan cierto puede ser eso que yo estoy especulando, qué tan probable es que eso suceda y si sucede, qué tanto impacto puede llegar a tener respecto de los controles que inicialmente se montaron. Entonces también puedes empezar a evaluar los controles. Por ejemplo, que haya una persona involucrada del área donde va a ir el funcionario, ese es un control, que ella sea quien le evalúe, que haya una serie de entrevistas, que no esté concentrado el proceso en una sola persona, ese es otro riesgo, que todo el proceso no lo lleve una sola persona hasta la aceptación del candidato, no, sino que se involucren varias personas en el proceso. Eso impide, por ejemplo, tema de manejo de influencias y de fraudes, etc. Entonces yo evaluaría, por ejemplo, esas cosas. Sí, muchas gracias. ¿Listo, Joana? ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Más preguntas en el público? No, Sandra, no hay más preguntas. Muchas gracias, que tengan Ok, buena noche entonces. Seguimos en contacto. bueno, gracias.